Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de estadística. En esta oportunidad vamos a trabajar una tabla de frecuencias por intervalos. Actividad 5: recolección de datos por medio de encuestas. En esta actividad debemos hacer una encuesta a 40 personas preguntándoles cuál es tu peso corporal en kilogramos o cuánto pesas. Pero la cantidad que deben de tener en el cuadro, que deben colocar en el cuadro que está aquí, que ustedes tienen aquí vacíos, ustedes deben preguntarle a las personas cuántos kilos pesan y colocar la cantidad 55, 50. Bueno, aquí yo hice la tarea, tengo las cantidades de 40 personas y les voy a explicar con estas cantidades cuántos, qué es lo que deben hacer. Entonces vamos a ver. Dice lo primero: conteste las preguntas siguientes usando el resultado de la encuesta. Entonces, lo primero que preguntan es: ¿los datos recolectados en la encuesta están agrupados con respecto a alguna característica o criterio? Entonces, aquí me están preguntando que si estos datos están agrupados. Y yo puedo ver aquí los datos están como me los dieron y estarían agrupados siempre y cuando estuvieran aparte, por decir, los pesos más pequeños y aparte los pesos más grandes, pero aquí en este caso están todos los datos en uno solo, o sea que no están, podemos decir que no están agrupados. Entonces no están agrupados. Y vamos a ver la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor mínimo del conjunto de datos? Bueno, en esta parte, pues en la primera pregunta ustedes pueden responder lo mismo, que no están agrupados. Pero en las preguntas siguientes, de cuál es el valor mínimo del conjunto de datos, en esta pregunta siguiente, ya depende del conjunto de datos que ustedes tengan. Ustedes en esta parte no van a tener la misma respuesta, porque como ustedes van a hacer su propia encuesta, los datos van a ser diferentes. Por ejemplo, en mi caso, de todos estos datos que hay acá, de todos estos datos, el valor mínimo es 40 y el valor máximo es 68, que son las dos preguntas que están haciendo acá. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo del conjunto de datos? Entonces, en esta parte vamos a colocar nosotros que el valor mínimo del conjunto de datos es 40 kilogramos y el valor máximo es 68. Entonces ya tenemos en esta parte, ustedes van a colocar de acuerdo al grupo de datos que ustedes tengan. Recuerden que en la parte de arriba dice que encuesten a 40 personas, bien sean familiares o compañeros, y que si les queda muy difícil o si no lo pueden hacer porque no pueden salir, entonces se pueden inventar los datos. Pero acuérdense que las personas, las menos pesadas están 25, 30 kilos cuando están pequeños, y ya grandes son de 80, 90 kilos. Entonces, para tener en cuenta eso. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Entonces, aquí en esa parte ustedes van a tener diferente. ¿Cuál es el mínimo del conjunto de datos? Depende de los datos que ustedes tengan. Ahora, vamos a responder lo siguiente. Ahora vamos a agrupar los datos de la encuesta en 4 intervalos para realizar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es la que tenemos en la otra columna. La misma tabla de frecuencia que ustedes hicieron para manzana, naranja, papaya.
la van a hacer para 4 intervalos. ¿Qué son los intervalos? Son las cantidades o son grupos de números donde ustedes van a recoger esos 40 datos. Entonces, los 40 datos que tenemos aquí arriba los vamos a tener en estos 4 intervalos. Pero no quiere decir que aquí vamos a meter 10 datos y que aquí otros vamos a meter otros 10 datos, no. Aquí vamos a colocar un intervalo que va a tener su límite inferior y su límite superior. O sea, ¿en cuánto va a empezar el intervalo? Pues me imagino que es en el primer intervalo, en el dato más pequeño, y de acuerdo a una estrategia que vamos a utilizar para hallar el tamaño de los intervalos, vamos a encontrar el límite superior. Entonces, cada intervalo va a tener un límite inferior y un límite superior, que son un número en el que empieza el intervalo y otro número en el que termina el intervalo. Cada intervalo va a tener un límite inferior y un límite superior, o sea, 2 números para esos datos. Entonces, como vamos a armar 4 intervalos, porque aquí nos dice que vamos a hacer la encuesta, que los datos, estos datos de arriba, los datos de allá arriba los vamos a agrupar en 4 intervalos, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer el procedimiento para este grupo de datos, para calcular el ancho de cada intervalo. Ahora, cada intervalo va a tener un ancho, o cada intervalo va a tener el mismo ancho. Entonces vamos a mirar cuál es el mismo ancho para todos los intervalos. Entonces vamos a ver aquí. Dice, primero vamos a calcular el ancho de cada intervalo con esta fórmula. El ancho del intervalo es igual al dato máximo menos el dato mínimo sobre el número de intervalos. Entonces, aquí vamos a hallar el ancho de los intervalos en esta parte. En esta parte vamos a hallar el número, entonces el ancho, para no colocar toda la palabra, lo vamos a identificar con la letra A. Y aquí arriba, primero, vamos a colocar el dato máximo que descubrimos que era 68. O sea, el dato más grande, una persona que pesa 68 kilogramos. Y le vamos a restar el dato mínimo, que es 40. Y eso lo vamos a dividir entre el número de intervalos. Entonces, en este caso nos dijeron que eran 4 intervalos. Entonces, ustedes dentro de sus datos deben hacer lo mismo. Deben mirar cuál es el dato más grande, restarle el dato más pequeño y dividirlo entre el número de intervalos. Entonces, ustedes deben dividir también entre 4 porque deben ser 4 intervalos. Entonces, en este caso, 68 menos 40 es 28. Y a 28 lo debo dividir entre 4. 28 dividido 4, un número que multiplicado por 4 me dé 28, el 7. Entonces, esto que acabamos nosotros de hallar, o esto que acabamos de hacer, es la forma de hallar el ancho de los intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a hacer? 4. ¿Qué ancho deben tener esos intervalos? De 7 unidades. Entonces, vamos a ver cómo se arman esos intervalos. Entonces, vamos a la otra columna.
Entonces aquí dice construir los 4 intervalos. Yo voy a construir los 4 intervalos para este grupo de datos. Voy a construir los 4 intervalos para este grupo de datos. Y ustedes van a construir sus 4 intervalos para el grupo de datos que ustedes tienen. Entonces, aquí yo voy a colocar los números de acuerdo a las cantidades que haya dado. Entonces dice, para el primer intervalo debo tener el límite inferior, debe ser el dato mínimo. El límite inferior debe ser el dato mínimo. Entonces, como el dato mínimo de nosotros es 40, entonces nosotros en esta parte colocamos 40. Y el límite superior del primer intervalo debe ser el dato mínimo más el ancho del intervalo, que acabamos de hacer la operación y nos dio 7. Entonces, el primer intervalo mío va a quedar desde el 40 hasta el 47. O sea, esta parte de aquí debe quedar con la operación que hicimos. Entonces, con el límite inferior debemos de tener el límite inferior era 40 y el límite superior 40 más 7, porque es el límite, el dato mínimo más el ancho del intervalo. O sea que el primer intervalo que me va a quedar aquí en la parte de abajo en mi tabla de frecuencias es aquí en esta parte. Vamos a borrar mi primer intervalo. Va a ser del 40 al 47. Y vamos a ver cómo armamos el segundo intervalo. Entonces dice, para el segundo intervalo, aquí están las orientaciones. Dice, para el segundo intervalo, el límite inferior es el límite superior del intervalo anterior más 1. Entonces, ¿cuál es el límite superior del intervalo anterior? Entonces, el límite superior del intervalo anterior es 47. Y si a 47 le sumo 1, entonces el límite inferior del segundo intervalo va a ser 47 más 1. O sea, 48. Entonces vamos a colocar aquí 48. Listo, 48. ¿Y cuál es el límite superior del segundo intervalo? El límite superior del segundo intervalo es el límite inferior de este intervalo, 48 más 7. Dice, límite inferior de este intervalo más el ancho del intervalo. O sea que mi segundo intervalo va a quedar del 48 al 55. Y eso es lo que vamos a colocar aquí abajo. 48 al 55. 48 al 55. Entonces nos faltan los dos intervalos siguientes. Para el tercer intervalo dice, el límite inferior
del tercer intervalo es el superior del intervalo anterior más 1. ¿Cuál es el superior del intervalo anterior? 55. ¿Y 55 más 1 cuánto es? 56. Entonces ese 56 es el límite superior, ve, el límite inferior del tercer intervalo. Entonces 55 más 1 es 56. Entonces 56. Y el límite superior del tercer intervalo, el límite superior del tercer intervalo es el límite inferior de este intervalo, o sea 56, más el ancho del intervalo. ¿Cuál es el ancho del intervalo? 7, porque el ancho el ancho de todos los intervalos es el mismo. El ancho de todos los intervalos es 7. Entonces vamos a colocar aquí. Aquí debo colocar los dos números que voy a sumar. Entonces 56 más 7. O sea que mi tercer intervalo va a quedar del 56 al 63. Y para el cuarto intervalo debo hacer lo mismo. ¿Cuál es el cuarto intervalo? El límite inferior es el superior del intervalo anterior más 1. Y el superior del intervalo anterior sería 63. Más 1, 64, que va a ir aquí. Entonces aquí abajo, aquí abajo coloco el número 64. ¿Por qué 64? Porque sería el número 63, que es el límite superior del tercer intervalo, más 1, 64. Es el límite superior del cuarto intervalo. Y para el límite superior del cuarto intervalo al límite inferior, del cuarto intervalo voy a sumar el tamaño o la amplitud de los intervalos. Entonces va a quedar del 64, que es el número que tenemos allá, y 64 más 7 es 71. Listo. Entonces nosotros nos falta llenar con los dos últimos intervalos, nos falta llenar la tabla. Entonces del 48 al 55 del segundo intervalo, y aquí tenemos del 56 al 63 el tercer intervalo, y aquí tenemos del 64 al 71. Entonces ustedes lo que deben hacer es este procedimiento que está aquí. O sea, ustedes deben primero hallar el ancho del intervalo, construir en cada una de estas partes cada uno de los intervalos, y estos que queden aquí, 40, 47, 48, 55, 56, 63 y 64, 71, son los intervalos que van a quedar aquí abajo. Entonces aquí abajo van a quedar esos intervalos que ustedes acaban de armar. Ahora, como ustedes deben construir esta tabla de frecuencias, el paso que sigue es el siguiente. Entonces, ¿qué frecuencia voy a colocar aquí? ¿Cuántos números
cuántos números hay del 40 al 47 en mi grupo de datos. Del 40 al 47 en mi grupo de datos. Entonces, para saber cuántos números hay del 40 al 47 en mi grupo de datos, vengo yo aquí donde están mis datos y miramos cuántos hay que estén del 40 al 47. Entonces el 55 no lo cuento, no cuento el 59, no cuento el 50. Empiezo a contar los números que estén del 40 al 47. 1, 2, estos dos números, 44, están entre 40 y 47, por eso lo estoy contando. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 8 datos. Tengo 8 datos. Tengo 8 datos que están entre 40 y 47. Entonces eso es lo que tengo que hacer con mi tabla de frecuencia. Y luego aquí la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca de la misma forma que se sacó para los datos que no son agrupados. Debo dividir el 8 entre el total de datos, que son 40. Y esto, al hacerlo, al sacarle el número decimal, me va a dar 0,2. Entonces, si quieren podemos comprobar por aquí al lado. Esas operaciones las pueden dar a un ladito. Sería 8 dividido entre 40. Bueno, parece que no me está copiando bien esto aquí. Entonces corrámoslo un poquito para el lado de allá. Entonces recuerden que ese 0,2 sale de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, hagámoslo aquí. 8 dividido entre 40. El 40 en el 8 no está, 0 al cociente. Entonces aquí yo agrego un 0 y coloco una coma. Está en 2 veces. 2 por 0, 0, a 0, 0, y 2 por 4, 8, a 8, 0. Me da 0,2. Entonces, así va a ser cada uno. Puedo comprobar en la calculadora. Ahora, aquí hemos hallado la frecuencia de conteo, que es colocar el total de datos que están entre 40 y 47. La frecuencia relativa, que es dividir 8 entre 40, y eso me dio 0,2. Y la frecuencia porcentual, esa frecuencia porcentual sale de multiplicar la frecuencia relativa en decimal, la puedo multiplicar por 100 y eso me va a dar el 20%. Entonces, cuando yo voy a hacer la multiplicación de 0,2 por 100, corro la coma 2 lugares hacia la derecha.
1 y 2, pero como no hay, aquí no hay más lugares, entonces yo le completo con un 0, por eso me dio el 20%. Y luego vengo y cuento cuántos datos hay del 48 al 55. ¿Cuántos datos hay del 48 al 55 en mi grupo de datos? Del 48 al 55. Entonces aquí empezamos a observar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 datos hay del 48 al 55. Pues en mi grupo de datos. Entonces, en esta parte pongo ese número 13. Entonces, y aquí me toca hacer lo mismo. 13 dividido 40 igual, y vengo y hago la división por aquí. 3 entre 40, el 40 en el 13 no está, 0 al cociente, coloco una coma y agrego un 0. El 40 en 130 está 3 veces, 3 por 0, 0, 0, 0, 3 por 4, 12, 13, 1, podemos aumentar otro 0, el 40 en el 100 está en 2 veces, 2 por 0, 0, a 0, 0, 2 por 4, 8, a 10, 2, agregamos otro 0, el 40 en el 200 está 5 veces, 5 por 0, 0, 0, 0, 5 por 4, 20, a 20, 0. O sea que el decimal de frecuencia, la frecuencia relativa 13 sobre 40 en decimal me da 0,325. Y la frecuencia porcentual sería 0,325 por 100, que equivale a correr la coma. Borremos primero aquí. Si lo que yo les dije ahora, que habría que correr la coma a 2 lugares, entonces me quedaría 32,5%. Y así debemos llenar cada uno de los cuadros de esta tabla. Bueno, y ya para terminar tendríamos los datos del 56 al 63 son 14. 14 dio 40, 0,35, 0,35%, el 35%. 64 al 71 hay 5 datos. 5 dividido 40 me da 0,125, que multiplicado por 100 me da 12,5. Si ustedes observan, esta suma me da el total de datos, que son 40. Esta otra suma me debe dar 1, o un número aproximado a 1, puede ser 0,99, 0,98. Y la suma de los porcentajes me debe dar el 100%. Con esto
pues ya quedaríamos nosotros listos para contestar las otras preguntas, que son todas de acuerdo a sus datos, y para resolver los histogramas, el histograma y el polígono de frecuencias que hay acá. El histograma pues lo debo hacer de la misma forma que hice el gráfico de barras anterior, y para el polígono de frecuencias hacen el histograma, colocan los puntos en la mitad de la parte superior de cada una de las barras, borran los rectángulos, y como van a quedar solamente con los puntos, trazan las líneas que hay entre los puntos. Bueno muchachos, es todo por hoy, hasta una próxima clase.